¿Qué tal, amigos de Palestra? Bienvenidos una vez más a su espacio de Comentócrata con Israel Calderón. ¿Cómo estás, Israel, Armando? bien, Israel, se acaba de elegir a la nueva dirigencia de Morena, una nueva etapa en el partido y por supuesto en la historia política del país, dado que Morena es el partido en el poder. Luisa María Alcalde, presidenta; Carolina Rangel, secretaria general, la michoacana, que fue parte del equipo de ayudantía de López Obrador, otra más de la ayudantía en una posición importante. Y desde luego la nota que ya no es tan noticia, la llegada de Andrés Manuel López Beltrán, su hijo, a la Secretaría de Organización de Morena, la secretaría que organiza las elecciones y que elige a los candidatos, Israel, nada más ni nada menos. ¿Qué te dice todo esto de Saque? Pues me dice de entrada que muera el rey, viva la reina y viva también Andy, ¿no? Porque de algún otro modo el hijo de Andrés Manuel López Obrador va a tener bastante poder en Morena. El hecho de que a través de su gestión, de su secretaría, se elijan a los candidatos, ¿qué significa? Prácticamente es cómo se va a repartir el poder en Morena. Entonces, el poder que le están dando no solamente a Luisa María, más bien es el poder tras el trono que le están dando al hijo de Andrés Manuel López Obrador, porque ya ha dicho el presidente que él se va a desconectar de la política, que no quiere ni siquiera que lo vayan a visitar. Pero bueno, Andy le va a preguntar permanentemente cómo va Morena, ¿no? Y cómo va el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre no se retiró de la política, Israel. Pues es que mira, el gabinete de Claudia Sheinbaum, ¿qué te gusta? No he hecho todavía las cuentas, pero prácticamente la mitad del gabinete de Claudia Sheinbaum, creo que lo habíamos platicado, es amlistas, es decir, funcionarios del gobierno de Andrés Manuel pasan al gobierno de Claudia Sheinbaum. Su hijo Andy va a estar en esa secretaría súper importante en Morena. Luisa María fue su secretaria de Gobernación y va a ser la próxima dirigente. Es decir, Andrés Manuel López Obrador no va a soltar el poder, aunque diga que se desconecte. Funcionarios importantes, políticos importantes de su movimiento, pues van a estar en Morena y en el gobierno, ¿no? El presidente López Obrador, fiel a su costumbre, pues dio un nuevo golpe de timón al hacerse presente sin estar presente. A través de Alfonso Durazo mandó un mensaje a los militantes de Morena, Israel. A mí en lo particular me llamó la atención la parte donde dice que hay que acompañar a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad, cariño y entusiasmo que tuvieron para conmigo. Exacto. ¿Cómo vemos esto, Israel? ¿Qué Pues interpretas de esto? Digo, como lo hizo con sus giras con Claudia Sheinbaum, es decir, respáldela ahora ella es la nueva dirigente, yo ya me retiro. Es simplemente pasar la estafeta del poder, y no solamente la estafeta del poder en el gobierno federal, sino también en Morena. Por eso Andy también, esa figura de su hijo de Andrés Manuel es bastante poderoso, es un mensaje bastante importante, y no lo dudes que con el paso del tiempo lo impulsen para alguna gobernatura, algún cargo más importante, porque la figura de Andrés Manuel López Obrador no se va a extinguir aunque él se vaya del poder. ¿Bastará con que López Obrador le pida a los militantes y a la propia gente que respalden a Claudia Sheinbaum para que por ósmosis ya se dé ese respaldo? Pues es muy, digo, no es por ósmosis o simplemente porque él lo diga, pero es muy importante que él lo diga, porque si no lo dice, estás de acuerdo que sería mucho más complicado, ¿no? Desde luego. Entonces sería mucho más complicado el que Claudia Sheinbaum, el que Luisa María Alcalde, etcétera, los nuevos liderazgos en el poder de Morena y del gobierno, puedan ejercer ese poder si Andrés Manuel López Obrador no dice, ahora ellos son los buenos. Entonces es un gran respaldo, y por eso también Andrés Manuel plació a Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué te pareció el discurso de Claudia Sheinbaum, Israel, en el Congreso de Morena? ¿Qué te llamó la atención? Sí, la verdad es que fue un mensaje obviamente de despedida. Les recordó qué tiene que hacer Morena para permanecer en el poder, cómo es que surgió Morena en el poder. Entonces simplemente es recordarles que deben mantenerse en la misma línea que se siguió con él en el poder, que aunque él no esté, pues se debe seguir una misma ruta, que no pueden cambiar sus ideales, que no pueden separarse del pueblo, que no pueden robar, que no pueden mentir. Es decir, ese decálogo de Andrés Manuel López Obrador es prácticamente hagan lo que vengan haciendo, aunque yo no esté con ustedes, ¿no? Y además Sheinbaum lo refrendó con su propio decálogo, ¿no? Exacto. Y en el punto 7 dice, hay que garantizar que los candidatos sean decididos por el pueblo a través de las encuestas. Ha sido una de nuestras grandes fortalezas. Y Así que los es. pluris sean seleccionados por tómbolas, en tanto no desaparece esa figura de la Constitución. ¿Qué nos está diciendo Claudia Sheinbaum con esto? Sí, o sea, seguir la misma línea del presidente, es decir, que sigan las encuestas, que los más populares o los más cercanos a la gente sigan gobernando, sigan en los puestos clave. Es decir,
todo esto son candados para evitar que Morena se vuelva el nuevo PRI, el PRI que gobernó este país por más de 70 años. Cómo Morena hacer, cómo el presidente hacer para que Morena no se convierta en ese PRI corrompido, en ese PRI que robó, en ese PRI que traicionó, en ese PRI que mintió, porque al final el no robar, no mentir y no traicionar lo hizo el PRI. Entonces yo creo que la gran preocupación de Andrés Manuel, de Claudia y de los nuevos dirigentes es cómo hacer que Morena no se convierta en ese PRI corrupto, ¿no? Y finalmente Luisa María Alcalde pues también emitió su propio decálogo, digamos a manera de conclusión del Congreso que tuvo verificativo este domingo. Y pues básicamente reitera lo que ya dijo López Obrador, lo que dice Claudia Sheinbaum, aunque lo hace de una manera un poquito más clara, menos política, más como para que lo escuche el pueblo. ¿Qué es lo que se espera del partido? ¿Te gustó, Israel, lo que dijo? Sí, al final todo se resume en el ideario del presidente. Deben de estar cerca del pueblo, deben de ser audiencias, deben de tener austeridad republicana, no pueden privatizar las obras. Es decir, prácticamente lo que hizo el presidente en ese sexenio, que se repita en gobiernos municipales, gobiernos estatales, para evitar precisamente que Morena se convierta en ese PRI corrompido, ¿no? A final de cuentas, Israel, siempre se habló de la continuidad en el gobierno, en las pasadas elecciones. Claudia Sheinbaum lo ha venido reiterando, que va a continuar con el legado del presidente, con los programas de bienestar, etc., etc., inclusive con algunas de sus obras todavía inconclusas, e inclusive promesas incumplidas como el caso de Yotzinapa, entre otros. Pero pues también podríamos hablar de una continuidad en el partido, ¿no? Por lo que estamos viendo. Es que todo lo que estamos viendo es continuidad, no se está rompiendo nada. El presidente físicamente no va a estar en el poder, pero prácticamente la mitad de su gente en el gobierno. Yo diría que incluso más de la mitad. De hecho, la presidenta constitucional que ya viene, que es Claudia Sheinbaum, pues es amlista. Entonces, Andrés Manuel todavía sigue como en la humedad en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no va a dejar el poder del todo. Se le va a consultar, Andy le va a decir qué está pasando en Morena y Andy le va a decir también algo lo que está pasando en el gobierno, sigue siendo su salvoconducto. Entonces no dudes que en el 2027, cuando se dé el refrendo del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues obviamente todavía Andrés Manuel todavía tenga una gran influencia a través de sus personajes que él apoyó en su momento, que él impulsó, y que en el 2030 incluso pues también influya para un próximo candidato presidencial, ¿por qué no? Sí, porque estamos hablando que en el gobierno pues es la presidenta electa Claudia Sheinbaum y en el partido Luisa María Alcalde y su propio hijo Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que a nivel político partidista pues es Andy el que va a tener la correa de transmisión directamente con AMLO, ¿no? Sí, porque, y digo, esto lo hace fundamentalmente porque dijo el presidente, a mí ya no me llamen, no me busquen, no voy a recibir a nadie, pero sí voy a recibir a mis hijos, obviamente, y a su esposa. Entonces, pues Andy le va a decir todo, ¿no? Le va a pues según dijo que los va a recibir nada más para hablar de béisbol, pero pues quién se la va a creer, ¿no? O sea, a final de cuentas yo creo que López Obrador sí le va a levantar el teléfono a dos personas, adivina quiénes son. Pues obviamente a Claudia Sheinbaum y Andy López y Beltrán. A su hijo, ¿no? Bueno, Andy va a estar, de hecho, en su rancho, en la chingada, y platicándole todo lo que pasa en Morena y en el gobierno, ¿no? ¿Te imaginas, Israel? Entonces, López Obrador se retiró o no se retiró de la política, ya nos confundiste. Pues dijo López Obrador, creo que en el 2006, en el 2012 y en 2018, te lo voy a poner así, en esos tres periodos presidenciales o en esas tres elecciones presidenciales, el presidente dijo, denme por muerto. ¿Se murió? Pues no, está vivito y coleando y ya fue presidente. Entonces, ¿tú le crees que se va a retirar al 100% de la política? O sea, una vez más es denme por muerto en la política, pero no se fue. No se va a ir antes, Manuel. Lo vamos a extrañar, pero no se va a ir. Ahora bien, Israel, pues ya queda la última semana del presidente, en todos lados han sido despedidas, ¿no? Obviamente llega a territorios morenistas, pues ya Morena gobierna prácticamente todo el país. Exacto. Y todo el mundo pues prácticamente lo idolatra, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves, Israel? Se está exagerando con la despedida, con toda la palabrería que hay en torno a él. Se lo merece. ¿Cómo ves, Israel, este besamanos, digamos, que ya es distinto al del PRI, ¿no? Que era llegar al Congreso y que todo el mundo saludara al presidente. Pues ahora es un besamanos en giras, ¿no? Presidenciales. Sí, es que bueno, también recuerda que estamos viviendo tiempos nuevos. O sea, realmente este tipo de transición como tal no se había vivido. Por lo regular, un presidente priista se iba, le dejaba la estafeta al otro presidente priista, pero no había como que no había giras juntos, no había como que esa comunión. Se iban en silencio, ¿no? Se iban y en defenestrados. silencio.
porque incluso hasta parecía como que el próximo presidente priista tenía la urgencia de desligarse del anterior, o sea, tenía como que esa prisa de yo no soy como Salinas, yo no soy como Miguel de la Madrid, yo no soy como Echeverría, yo no soy como Díaz Ordaz, tenían la prisa de algún modo de separarse políticamente de su jefe. Claudia Sheinbaum, al contrario, él está súper pegado a Andrés Manuel, entonces creo que todo esto es parte de... y yo creo que de algún modo, si nos vamos exclusivamente a Morena y al gobierno, yo creo que el presidente sí se merece homenajes de parte de su partido, de su movimiento, porque Morena no sería Morena sin el personaje Andrés Manuel López Obrador. Claudia no hubiera ganado la presidencia si el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera hecho un buen gobierno. Entonces, digamos las cosas como son, Morena y su movimiento y todos los que siguen, todos los que están en ese círculo, todos se lo deben a Andrés Manuel López Obrador. Sin descubrir el hilo negro, Israel, pero ¿consideras que el presidente López Obrador de algún modo reinventó la forma de hacer política en México? Sin duda alguna, implementó nuevas formas de hacer política, sin duda alguna, y el hecho de que en sus mañanas diario confronte públicamente a personajes, denuncie, etcétera, pues es una nueva forma de hacer política. Esto pasa comúnmente en otros países, en Estados Unidos se dan con todo, en Europa se dan con todo, en España, etcétera, pero aquí en México no estamos acostumbrados a ese tipo de enfrentamientos políticos. Entonces, sin duda alguna, Andrés Manuel no solamente en políticas públicas, sino en la parte mediática de cómo hablar a la gente y cómo mediatizar los debates, bueno, sin duda alguna implementó nuevas cosas, ¿no? Pues ya veremos qué pasa, Israel. Nos queda todavía una semana más de López Obrador. Para ser concretos, pues estamos hablando prácticamente de 9 días, ¿no? Ya se nos va. 8 días para que todavía siga gobernando. El 9º día ya lo vamos a ver, digamos, públicamente por última vez en la Cámara de Diputados, entregándole la banda presidencial a Sheinbaum. Será un momentazo político para la historia. Y después, Israel, lo interesante es, López Obrador se desaparece en ese instante, se suma, ya no se le vuelve a ver. Esa es la gran incógnita. Sí, o sea, ese día va a ser bastante interesante. Se nos va este día a su rancho. Cuando se va, ya no va a haber declaraciones, ya no va a haber mañaneras, ya no va a aparecer públicamente. Yo creo que sí es un shock que poco a poco la gente amblista y los que lo quieren bastante, yo creo que poco a poco han estado entendiéndolo, pero aún así es un shock ese día. Yo creo que hasta para los que no lo quieren, ¿no? Será un shock, porque ahora ¿con quién se van a pelear? También porque Claudia Sheinbaum se prevé, no va a ser tan confrontativa como el presidente, va a seguir la línea del presidente, pero por lo menos verbalmente no va a ser tan confrontativa. No sé si en políticas públicas y en acciones de gobiernos se vuelva todavía incluso más polémica que el mismo presidente, pero por lo menos verbalmente no creo que sea tan confrontativa. Pues vamos a ver en qué termina eso, Israel, porque el presidente López Obrador, hay que reconocerlo, hizo hasta los candidatos de la oposición. Él mismo dio la lista y de su lista salió Xóchitl Gálvez, ¿no? La verdad es que en la política mexicana, y eso ojalá con el paso de los... No ojalá, va a pasar con el paso de los años, historiadores van a registrar que la política mexicana a partir de Andrés Manuel López Obrador cambió, se modificó y a partir de su presidencia hubo cosas nuevas y yo no dudo que esta sea una cuarta transformación en ese sentido, todavía pendientes en materia de seguridad, salud, etcétera, etcétera. Pero a nivel político este país es otro a través de la llegada o a partir de que llegó Andrés Manuel López Obrador. Benito Juárez en su momento separó la iglesia del Estado, Lázaro Cárdenas expropió, le dio a los campesinos la tierra, Madero implementó de algún modo la parte de la democracia, etcétera. Cada presidente de los que nombra el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algo importante por su país. Sin olvidar a Benito Juárez. Ah, pues ya lo acabas de mencionar. Benito Juárez, ¿no? Entonces, cada uno tuvo ciertas características y yo no dudo, y yo creo que los historiadores con el paso del tiempo me puedo atrever a decir, que van a decir que Andrés Manuel implementó nuevas formas de hacer política, pero sobre todo políticas en beneficio de la gente. Ya a nivel constitucional ya hay más ayuda a la gente. Muy bien, pues nos despedimos con el clásico: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ya veremos. Ya veremos y de todos modos Andy va a estar de chismoso ahí para que no pase eso, ¿no?